Como recordaremos de videos pasados, México se independizó de España en 1821. Sin embargo, la idea de México era quedar en buenos términos con España, trayendo un príncipe español para que nos gobernara mediante una monarquía constitucional. España no quiso, entonces no quedamos en la mejor relación con España y por lo tanto nuestro país tuvo que hacer un gran esfuerzo para que otras naciones del mundo nos aceptaran como un país independiente. Debido a que España era un país más grande y pues obviamente más famoso que México, porque México durante 300 años había sido parte de España, muchos países no aceptaron como país independiente al nuestro. Incluso muchas personas nacidas en España o descendientes de personas españolas que ya habían nacido en México no aceptaban la idea de que México se hubiera independizado. En 1825, en Veracruz, vivían un grupo de personas descendientes de españoles que aún tenían el sueño de que México se volviera a unir a España y hubo un pequeño enfrentamiento en el puerto de San Juan de Ulúa hasta que logramos que capitularan, es decir, que se rindieran, que ya por fin dieran por hecho que México era independiente, y eso que eran personas que vivían aquí mismo en México. Luego, en 1829, cuando Vicente Guerrero ya era presidente, los españoles trataron de volver a conquistarnos porque no aceptaban la pérdida de un territorio tan grande y tan rico, porque España, comparado con México, es muy pequeño. Entonces España era quien más salía perdiendo en esta situación. Trataron de reconquistarnos, no pudieron porque Vicente Guerrero junto con sus tropas los derrotó y después de este fracaso fue cuando España por fin aceptó que México fuera independiente. Sin embargo, países amigos de España no aceptaron nuestra independencia. Pero debido a que México era un país nuevo y era una nueva área de oportunidad para otros países, varios países extranjeros estaban interesados en nuestro país, obviamente porque iban a sacar ganancia de él. Ahorita vamos a checar tres de los principales y vamos a ver cuál fue su principal interés. Comenzaremos por Francia. Francia tenía relaciones diplomáticas con España, eran amigos, sus gobernantes, por lo tanto no reconoció la independencia de México, pero por debajo del agua, porque le convenía, pactó con México un acuerdo comercial en el que compraría nuestros productos y vendería sus productos aquí. Obviamente, recordemos que por la independencia, durante 11 años la economía de México quedó muy estancada. Por lo tanto, no teníamos dinero para emplear a las personas ni para mejorar la economía. Así que el gobierno abrió totalmente sus puertas a Francia, dejó que vinieran a poner sus fábricas aquí y con eso generar empleo para los trabajadores mexicanos. Entonces, su principal interés era el comercio. Vinieron, instalaron fábricas en nuestro territorio, brindaron trabajo para nuestros habitantes y a la vez ellos se beneficiaron con la compra de esos productos y con la mano de obra barata. En un inicio los franceses únicamente tenían como interés el comercio con México. Sin embargo, pues obviamente no podían manejar sus fábricas desde el extranjero, así es que vinieron a trabajar a nuestro país y a vivir en nuestro país y poco a poco se empezaron a meter en la política. Ellos deseaban que México volviera a ser una monarquía y obviamente esperaban obtener una recompensa por eso. En lo económico benefició a nuestro país que Francia viniera y trajera sus empresas. En lo diplomático no tanto, en un futuro veremos un desacuerdo que hubo debido precisamente a sus empresas en nuestro país, un periodo de la historia que se llama la Guerra de los Pasteles, que ya vimos anteriormente un pequeño texto, pero eso es para un nuevo video. Entonces, concluyendo, Francia tenía puesto su interés en el comercio de México.
México le abrió las puertas porque estaba derrotado económicamente y era la única posibilidad de hacer empleos para sus habitantes. El segundo país interesado fue Inglaterra. Cuando Guadalupe Victoria se convirtió en presidente de México, Inglaterra fue uno de sus principales prestamistas. Recordemos que él pidió préstamos para salir un poco de la mala economía que tenemos. Debido a que nuestro país no tenía recursos suficientes para pagar, firmó un tratado comercial con Inglaterra en el que le permitía que mandara inversionistas de su país a trabajar las minas, que en ese entonces estaban ahí, con el oro, con la plata, con todos los minerales, pero México no tenía dinero para ponerlas a trabajar. De modo que Inglaterra vino, interesado en nuestras minas, comenzó a trabajarlas y con ello a dar empleo a los mexicanos, y eso ayudó demasiado a la economía de nuestro país. Estados Unidos acababa de pasar por una situación parecida a la nuestra. Se acababa de independizar de Inglaterra. Así como España vino y nos conquistó a nosotros cuando descubrieron América, Inglaterra había conquistado el territorio de Estados Unidos. Estados Unidos, poco antes que nosotros, se había librado de esa conquista y era un país muy próspero. Sus habitantes se estaban duplicando y fue de los primeros en aceptar que México era un país independiente. México estaba muy feliz por el apoyo de Estados Unidos, uno, porque pues era nuestro vecino, y dos, porque era súper importante que alguien que acababa de pasar por un proceso parecido al nuestro nos comprendiera y nos apoyara. El principal interés de Estados Unidos era nuestro territorio, ya que, como lo mencioné, Estados Unidos después de la independencia aumentó demasiado en población y el territorio que ellos tenían era muy pequeño para la cantidad de personas que vivían ahí. Había personas desesperadas por tener un territorio que inclusive, como podemos ver en esta imagen, le compraron el territorio de Luisiana, que es el que está ahí con color azul marcado, a los franceses. Y tomaron por la fuerza la Florida, que es el que está marcado con rojo, que también pertenecía a los españoles. Y le hicieron a México la oferta de comprar Texas, que es este territorio. Sin embargo, México, debido a que nuestros héroes habían luchado por mantener libre ese territorio, consideraba traición a la patria vender aunque sea un pedacito de nuestras tierras. Por lo tanto, a pesar de que teníamos ofertas de comprarlo, no se lo quisimos vender. Sin embargo, como el territorio de Texas es un poco seco, nuestro país no tenía dinero ni economía después de la independencia y en la guerra de 11 años habían muerto muchísimas personas, Texas era un territorio poco habitado. El gobierno de Estados Unidos, con el que manteníamos excelente relación, habló con el gobierno de México y les pidió permiso para que sus habitantes vivieran en el territorio de Texas. México aceptó siempre y cuando ellos cumplieran con dos reglas básicas: que respetaran nuestras leyes y que fueran católicos. Los habitantes de Estados Unidos rápido vinieron a vivir a Texas y en 1834 ya había 30,000 estadounidenses en Texas y apenas 3,000 mexicanos viviendo ahí. Y contrario a lo que se pactó desde un inicio, los estadounidenses que vivían en Texas no respetaban las leyes de nuestro país, ya que ellos tenían esclavos y era una de las principales leyes por las que se había luchado durante la independencia, quitar los esclavos. Y tenían una religión diferente a la católica, que era otra de las cosas pactadas en el Plan de Iguala. De modo que esto ocasionó un poco de choques y fricciones entre los mexicanos y los estadounidenses que compartían el territorio. Estados Unidos otra vez planteó a México comprar ese territorio, sin embargo se negó. Recapitulando lo anterior entonces, Francia estaba interesado en el comercio con nuestro país, Inglaterra estaba interesado en las minas y Estados Unidos estaba interesado en territorio. En un futuro video ampliaremos
esta parte de la información que habla de Estados Unidos y del territorio que querían adquirir en nuestro país. Sin embargo, el tema de hoy llega hasta aquí. Nos escuchamos en el siguiente video.